Muy buenas tardes, bienvenido, almirante, capitán, a la Real Sociedad Económica Matritense, amigos del país. Soy Santiago Boledo Antelo, interventor de esta institución, que este mismo año ha cumplido su 248 aniversario. Dentro de 2 años celebraremos el 250 aniversario de la Real Sociedad Económica Matritense de amigos del país. Hoy me toca a mí presentar un evento del que la verdad es que me hace mucha ilusión, porque más de una ocasión la institución que presido, la Academia de la Diplomacia, pues trabajamos en una teoría impulsada por don Álvaro Durantez Prados, que es la iberofonía y el paniberismo. Y bajo esa premisa de la iberofonía y del paniberismo, pues hemos tenido mucho contacto con historiadores y también con almirantes para tratar la historia de España desde el punto de vista del entonces que nos puede aportar hoy en día, ¿no? Y ahí viene ese gran estudio y ese gran trabajo que está haciendo el académico Álvaro Durantez. En primer lugar, antes de presentar al almirante, voy a dar la palabra al capitán de navío José Enrique Guardia de la Mora, que viene en representación del Instituto de Historia y Cultura Naval. No ha podido venir su director, el vicealmirante Enrique Torres Piñeiro, pero tenemos al capitán de navío que viene en su representación y va a decir unas breves palabras. Adelante. Muchas gracias a la sociedad. Para el Instituto de Historia y Cultura Naval, a quien represento aquí, pues es un placer estar presente en esta conferencia del almirante José Ángel Sanz de Cortizo. Luego le leerán su currículum, que es brillante, pero yo vengo más que nada para apoyarle desde el punto de vista institucional, desde nuestro instituto. El Instituto de Historia y Cultura Naval es el organismo de la Armada que se dedica a la historia del pasado naval de España y a su estudio y a el mantener la cultura naval en lo que es la cultura de defensa del pueblo español. Para mí es una satisfacción porque tengo mucho aprecio, mucho cariño al almirante. Él tiene una carrera brillantísima que culminó como subdirector general de Planificación y Control de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa durante muchos años, y luego pues se ha hecho un brillante estudioso y conferenciante de muchos temas que están relacionados con esa magnífica época naval que fue la dinastía de los Austrias y los siglos XV, XVI y XVII, y seguro que va a ser un placer el escuchar su conferencia. En nombre de la Armada y del Instituto de Historia y Cultura Naval y del propio almirante Piñeiro, que no ha podido venir, como sabes, almirante, muchas gracias por invitarnos y muchas gracias por tu conferencia, que estoy seguro que será brillante de antemano. Muchas gracias, José Enrique. Almirante retirado don José Ángel Sanz de Cortizo, para mí es un honor presentarle, porque además yo vengo de familia vinculada a la Armada y con Ferrol. Muchos antepasados han sido miembros de la Armada y ferrolanos. Yo creo que Puente de Hume podemos decir que forma parte de Ferrol, o hay... Corramos un tupido. El almirante es de Puente de Hume, bueno, a 8 kilómetros más o menos de Ferrol. Esta es especialista en electrónica, tiene los diplomas del Estado Mayor de la Armada, Guerra Naval en Madrid y Guerra Naval Interejércitos en el École Militaire de París. Alférez de navío ya en el año 1968. Entre sus destinos cabe destacar comandante militar de Marina de San Sebastián y comandante naval del Bidasoa, oficial de operaciones en el mando operativo terrestre del Ejército de Tierra, mandos de la Armada, último mando de la Armada del 21 Escuadrilla de Escoltas, las 6 corbetas clase Descubierta, jefe de las secciones Armas y Sistemas de Combate y de Guerra Electrónica en el EMA, desde julio del 2000 y hasta su pase a la situación de retiro
En enero de 2010 se desempeñó como subdirector general de la Planificación y Control de la Dirección General de Infraestructuras en el Ministerio de Defensa. Del 2014 al 2019 fue presidente de la Asociación de Amigos del Museo Naval. Conferenciante sobre las políticas de infraestructura y de medio ambiente de defensa, así como en tanto que especialista en generalidades sobre temas de historia y la mar, sobre poetas y sueños. La vela, la montaña y, ante todo, servir y movilizar a su brigada. La del 68 aún le entusiasma. Su esposa Cecilia. Aquí permítame señalar un par de cosucas importantes. Barba y bigote están aquí desde 1969. Y si hasta 2010 llevé el pelo como mi amante, la Armada, exigía, desde 2010 lo llevo como mi esposa desea. Y además aquí tengo escrito que iba a leer y el tiempo no cuenta para él. Por lo tanto, adelante, almirante. Apoyada en los codos yace Europa. Va de oriente a occidente, está mirando, y le entoldan románticos cabellos los ojos griegos rememorativos. El codo izquierdo yace replegado, el derecho está en ángulo, dispuesto. Italia, dice aquel donde se posa. Con mirada de esfinge fatal, mira a occidente, futuro del pasado. Versos de Pessoa que sintetizan la peculiar escena del siglo XVI en un entorno en el que la civilización occidental creció. Amalgama judeo-cristiana y greco-latina, y entorno al que Europa, princesa oriental raptada por el Zeus griego en figura de manso buey, da nombre. Civilización occidental, judeo-cristiana y greco-latina. Eurasia, Europa. Europa, la más occidental de las 7 penínsulas del gran continente que Eurasia es. Eurasia, de donde llegaron a Europa pueblos, culturas. Siglo XVI, cuando bajo las banderas de Portugal y España, esa civilización por los océanos y los continentes se desbordó. Siguiendo ese siglo, trataré de llevarles desde la tierra de la altisidora enamorada y buena patria del morisco ahidalgado Álvaro Tarfe, hasta la más alta ocasión que vieron los siglos, Lepanto. Gracias por sus palabras y gracias a ustedes que hoy se atreven a escuchar a este añoso hombre de mar y guerra que de la historia conoce tan solo lo imprescindible para mejor abordar su oficio y que hoy tratará, buscando despertar su curiosidad, de exponerles la complejidad y trascendencia de ese siglo. Lo haré en 4 apartados. ¿Por qué? Amadrinar Pelea Gonzalo y Lepanto. Las civilizaciones enfrentadas de Eurasia. La diversidad del occidente.
y el conflicto, el enfrentamiento entre la monarquía hispánica y la Sublime Puerta, que intentaré reducir a dos breves apartados. Peleagonzalo, lugar próximo a Zamora, en el que en 1476 los partidarios de Juana la Beltraneja, al mando de su esposo, el rey de Portugal, y los partidarios de Isabel la Católica, al mando estos de su esposo, Fernando de Aragón, tomaron las armas para dirimir quién accedía al trono de Castilla. Resultado indeciso el de la batalla, pero aprovechado por Fernando, que en 1479 hizo que las coronas de Castilla y Aragón se uniesen, pugnando ambos por el Mediterráneo y, tras 1492, el Atlántico, las Américas, el Pacífico. Lepanto, donde la flota otomana fue derrotada por don Juan de Austria, la flota de la Liga Pontificia, no, la Liga de la Liga Santa, gracias. Una batalla contundente en la que se negó al Imperio Otomano el dominio del Mediterráneo, con lo cual Europa pudo seguir su devenir histórico. Batallas importantes no por lo que en ellas directamente se consiguió, sino por lo que con ellas se evitó sucediese. En Peleagonzalo, que Castilla hubiese unido su suerte a Portugal, quedando Aragón tan solo para el Mediterráneo. Con Lepanto y la Santa Liga, que el Imperio Otomano se hubiese hecho con el sur y el centro de Europa, con lo que la civilización occidental habría decaído. Siglo XVI. Cuando es Europa nacida judeocristiana, grecolatina, sedentaria, comerciante, de vocación marítima, dividida tras experimentar el empuje nómada, expansivo, asimilador del imperio mongol, de cuya grandeza Marco Polo nos dio sobrada cuenta, hubo de afrontar los restos que esa cabalgada dejó tras de sí, el esplendor de la China Ming, la potencia del Imperio Otomano, esplendor y potencia que a todo lo europeo superaban. Restos de esa cabalgada, los safabíes, el gran mogol y la semilla que, amalgamándose con los eslavo-varegos del Rus de Kiev, daría lugar a la Rusia de los zares. Tomada Constantinopla en 1453, asediada Viena en 1529, creciente el poderío otomano, bien pudiera la dividida Europa caer en manos de éste. Y sin embargo, ese occidente, que había iniciado su expansión por vía marítima, primero hacia el sur y Levante, Portugal, luego hacia el oeste, futuro del pasado, España, al resistir el empuje otomano en Lepanto, por el mundo entero se desbordó hasta hoy. ¿Qué hizo que esa civilización fuese de tal expansión capaz?
Definamos civilización, conjunto de instituciones, costumbres, ideas, creencias, saberes, conocimientos científicos y técnicos que caracterizan a un grupo humano en un momento de su evolución. Analicemos Oriente y Occidente a la luz de esto. El Imperio Otomano, crisol de pueblos, se mostró desde el primer momento expansivo, de trasfondo nómada, asimilador de tecnologías y conocimientos, capaz de grandes recursos humanos y materiales, bajo la autoridad única del sultán. Fue poniendo en pie instituciones sólidas que propiciaban la meritocracia y la ética de servicio al sultán. Su crecimiento por el combate le hacía capaz, le llegó a hacer poseedor de unos eficaces ejércitos y marina permanentes y una red de comunicaciones internas que facilitaban no solo el despliegue militar, sino el comercio dentro de ella. Sus fortalezas: solidez, mando único, autocracia. Oh, perdón. Occidente. Europa, Occidente, va bien, creo, observo. Que desde el primer momento, que como les he dicho antes, sedentaria, comerciante de vocación marítima, dividida en más de 20 instituciones soberanas que pugnaban entre sí, hizo valer desde el primer momento el imperio de la ley, los derechos de propiedad y un principio de representación. Estableció la competitividad entre individuos y entre instituciones, lo que supuso el crecimiento de la ciencia, la innovación, el crecimiento de la medicina y con ella la calidad de vida y la longitud de esa vida, y el comercio, semilla del capitalismo. Ética del trabajo, unido a lo anterior, la ética del trabajo, unido a la competitividad, dio lugar a lo que Niall Ferguson define como un sistema en evolución. Semilla todo ello de capitalismo, representatividad, Estado-nación. Esa evolución que decía Niall Ferguson les hizo más fuertes, ambiciosos y necesitados de expandirse. Y así, siguiendo la estela que Portugal y España marcaron en el siglo XIV, otros le siguieron y a principios del siglo XX los occidentales controlaban los 3/4 del globo terrestre. Europa del XVI, la que el Renacimiento alumbra y la semilla del Estado-nación planta, prolija en diversidades. En tanto el Imperio Otomano era un todo único y sólido, en la Europa más de 80 entidades soberanas que ven a su izquierda entremezclaban reclamaciones dinásticas con apetencias territoriales. Y así,
la Francia de los Valois, pugnaba por el Nápoles de Aragón y buscaba alianzas con Hungría y Escocia. La Inglaterra Tudor pretendía mantenerse en Aquitania, Calais, Bretaña y soñaba con Escocia, pugnaba por Escocia. El Sacro Imperio gozaba o sufría de su descentralización. Dinamarca, la unión de Dinamarca, Suecia y Noruega se cuarteaba. Lituania, Polonia y Hungría, amenazadas por el Imperio mongol y luego por el Imperio otomano, no acababan de unir sus fuerzas. España implicada en Nápoles, Cerdeña, Sicilia y Milán, sin mencionar las rivalidades dentro del mosaico italiano. Italia, donde la añoranza del imperio otomano les llevó a despreciar lo español y aún a la denigración falsaria de eso español, dando lugar al principio de la leyenda negra. Diversidad comercial, las diversas producciones en sus tres grandes áreas dieron lugar a un productivo intercambio comercial, tanto por rutas terrestres y fluviales, naciendo así ciudades de tránsito, de feria, centros financieros como Génova, Habsburgo, Amberes, como por vías marítimas, por múltiples puertos, propiciando ese feliz y nutrido intercambio, mayor prosperidad, mayor población, una presencia del pueblo en las instituciones y propiciando el capitalismo. En tanto, el Imperio otomano profesaba el islamismo suní en todo su ámbito. En Europa, la reforma de Lutero trajo consigo la división. Dividido el mismo, dio lugar además a 4 doctrinas que, apoyadas o aprovechando la división doctrinal con los deseos de los principados locales, dio lugar a guerras entre todos y por doquier. Guerras que, con el inteligente aprovechamiento de la imprenta que nacía en aquel momento, dieron lugar a la propaganda y a la leyenda negra. Esa, en palabras de Marcelo Gullo, conclusión de un sofisma hecho sentencia. Permítanme aquí Erasmo de Rotterdam, contemporáneo de Lutero y predicador de la Universitas Christiana, el monarca como guía espiritual y político. Universitas Christiana que Carlos de España y V de Alemania buscó, apoyándose en sus extensos dominios, que en color tienen en la pantalla. Búsqueda que la Reforma y los príncipes alemanes que en ella se apoyaban hicieron fracasar, naciendo así las monarquías absolutas, en palabras de Elvira Roca Barea. Y, al par, la leyenda negra que anglicanos, luteranos y calvinistas expandieron por doquier. Pero leyenda negra que algunos otros intelectuales posteriores de la Ilustración francesa, concretamente, desmintieron. Hay un momento cumbre de la humanidad,
la España de 1500 a 1700. Esta es la Europa en la que el enfrentamiento entre España y la sublime, entre la monarquía hispánica, algo más que España, entre la monarquía hispánica y la sublime Puerta se produjo. Un largo enfrentamiento, más de 300 años, más de 300 años. En tanto España se desbordaba por el Atlántico, las Américas y el Pacífico, y en la guerra civil de Nápoles se endeudaba, a duras penas lograba mantener sus costas libres de los ataques de berberiscos y otomanos. Veré de exponerles ese enfrentamiento en dos apartados. La puesta en situación, contendientes y evolución. Como pueden deducir de la extensión otomana en tiempos de Lepanto, la derrota de la monarquía hispánica habría supuesto que el sur de Europa habría caído en sus manos como primera medida, y luego ya veríamos. Gigante el imperio otomano cuando nacía la monarquía hispánica, su vocación y idiosincrasia le llevaban a pasear sus pendones por el Danubio, el Don y más allá. Y por el Mediterráneo entero, donde los nombres de sus corsarios y almirantes aún suenan hoy. A Levante, el imperio safabí, de religión chií, estuvieron siempre en lucha uno y otro. En Hormuz y Adén, Portugal dificultaba su comunicación marítima con la especiería. A poniente las banderas indican la diferente magnitud de la monarquía hispánica, monarquía que, junto a Malta e Italia, tiene como glacis el Mediterráneo por medio, la berbería de los aguerridos cenetes. Y en ese glacis, Orán, Argel, Bujía, Túnez, Trípoli. Cara y cruz, Orán, española hasta 1792. Los Gelbes, ganados y perdidos 3 veces, muestra del desangrarse hispánico en la lucha. Los cenetes. Servía en Orán al rey un español con 2 lanzas y con el alma y la vida a una gallarda africana, tan noble como hermosa, tan amante como amada, con quien estaba una noche cuando tocaron al arma. 300 cenetes eran los del rebato la causa, que los rayos de la luna descubrieron las adargas. Versos de Góngora que cantan las nobles luchas, las caballerosas luchas que en aquella época se producían. Mediterráneo, donde las tormentas de primavera, de otoño a primavera, hacen poco recomendables los enfrentamientos, las expediciones, salvo en verano, y donde las corrientes, siendo las naves de guerra a remo, se hacen sentir. Esto nos lleva a los medios. Similares en ambos bandos. Los medios navales, a remo para el combate, ligeras galeotas, sólidas galeras,
fuertes galeazas, fuertes y bien artilladas, pero lentas, y sin embargo con un buen papel en Lepanto. Y sin embargo, no precisamente por su artillería y su fortaleza, un buen papel en Lepanto. Para el transporte, la vela, las naves mancas, que decían en Occidente. Los medios humanos, salvo la gente de mar y la chusma de remo, los genízaros, armados con pica, arcabuz y arco, élite otomana, hasta 60.000 contaron, embarcaban a la orden. En la parte hispánica, los tercios viejos, hasta 30.000, embarcaban a la orden hasta 1537, fecha en la cual se dispuso que las compañías viejas de la mar de Nápoles embarcasen en permanencia, origen de nuestra infantería de marina. Pica, arcabuz y espada. El chambergo, en el húmedo Flandes, para mejor apuntar, dio lugar al sombrero de tres picos, que 100 años más tarde, y con el nombre de tricornio, puso de moda Luis XIV de Francia, y con el que hoy se cubre en los días de gala nuestra Guardia Civil. Medios humanos. Vean las poblaciones. 300 millones el Imperio Otomano, Europa 90, 300 millones Asia, 95 el Imperio Otomano, cáspita, que mal leo desde aquí, 40 millones el Imperio Otomano, 9 España y 12 la península italiana. Añadan a esto las ciudades de más de 300.000 habitantes, con Estambul, de más de 200.000 habitantes, con Estambul a la cabeza y sin ninguna española, y tendrán una idea clara de las diferencias de potencial humano. Pero siendo los recursos finitos, quizá convenga echar una ojeada, contemplar las dificultades que las distancias, montañas, ríos y las distancias entre las grandes ciudades proveedoras de fuerza suponen. Al par, veamos lo que aquellas diversidades suponían, las tensiones y diversidades dinásticas con Francia, guerras donde pueden ustedes observar tensiones territoriales con Inglaterra y Francia, que llevaron a que Francia autorizase el uso de Tolón a los otomanos y al corte de las comunicaciones en el canal entre Francia e Inglaterra. Tensiones comerciales que llevaron a pactos no muy coherentes con el objetivo común, treguas turco-vénetas, las tensiones religiosas que llenaron de batallas, guerra y desgaste el centro de Europa. Pero antes de meternos en fechas y hechos, contemplemos el conjunto con óptica bélica. En tanto el Imperio Otomano puede moverse por comunicaciones internas rápidas y seguras, la monarquía hispánica ha de hacerlo por líneas sujetas a la interferencia, al combate de flanco por los berberiscos o por sus correligionarios en momentos determinados. Lo que sin sostenerse y llegar a Lepanto un gran esfuerzo supuso, el cierre del canal llevó a la gesta del camino español y a la gran armada de Felipe II y a la contraarmada de Isabel de Inglaterra
condujo. Por no hablar del coste de mantener las guarniciones, en tanto el Imperio Otomano, por idiosincrasia y geografía, podía hacer de sus conquistas una fuente de recursos humanos y materiales, la monarquía hispánica tenía que llevar recursos y hombres permanentemente a sus conquistas. Permítanme llamar la atención aquí sobre el ángulo nordeste de la figura. El Principado de Moscú, derivado, como recordarán, del empuje mongol, amalgamándose con los eslavo-varegos del Rus de Kiev, y la semilla ortodoxa, por conquistas se fue expandiendo por toda Eurasia hasta el Pacífico, ocupando de lleno el área pivote, la tierra corazón de Mackinder, un viejo geopolítico que predicaba que quien ocupa el área pivote, la tierra corazón, dominará el mundo, en contra de lo que Mahan, otro teórico de la geopolítica, sostenía como predominio de las talasocracias. Spigman, un tercer geopolítico, intermedia. Y les pregunto, ¿servirán las viejas teorías con los nuevos actores? China, la India, Dar al-Islam y la globalización. ¿Le queda tiempo a Occidente? Retomemos el hilo. Los monarcas hispánicos y sus dignos oponentes, monarcas españoles a los que quizá podamos conocer con esa adjetivación. Fernando el Católico, coherencia, visión. Carlos, persistencia. Felipe, pertinacia. Fernando el Católico, del que un poeta contemporáneo dice: Rey prudente y valeroso, en todo a todos sobrastes, pues por fuerte y religioso el sobrenombre glorioso de católico ganastes. Y culmina: no perdió sino lo que no intentó. Perdón. Sus oponentes en la sublime puerta, limitados por el momento al Mediterráneo oriental, Bayaceto ataca los puertos venecianos del Adriático. Selim, en guerra con los safávidas, los derrota y emprende la conquista del sultanato mameluco de Egipto. En la Berbería, los sultanes de Tremecén, Argel, Túnez y Trípoli amenazan sus costas, y en la dividida Europa, Francia, que pugna por Nápoles. Dos áreas, pues, de preocupación para él. Italia, preocupación para él, pero antes hay que hacer notar que los reyes católicos, encarnación temprana del Estado, y esto requiere un largo añadido, requeriría encarnación temprana del Estado, entre otras cosas pusieron la organización que llevó en su ejército a los tercios y que concretaría en 1534 su sucesor, Carlos. Semilla de los tercios, repito. Sus dos preocupaciones, Italia y el norte de África. En Italia, Gonzalo Fernández de Córdoba
tomada Cefalonia a Venecia por los otomanos, él los desaloja de allí y devuelve Cefalonia a Venecia. Invadido Nápoles por Francia, la derrota en Garellano y expulsa. Establecida Venecia en los puertos de la Apulia, la expulsa de allí también. Y es que no había enemigo común ni amigo permanente en ese Mediterráneo. En cuanto al África, al norte de África, sabedor de que había que mantener esos puertos controlados para asegurarse la paz en sus costas, Cisneros levanta milicia y armada permanentes que al mando de Pedro Navarro conquistan Orán, Argel, Bujía y Trípoli, y pese al duro revés de los Gelbes, donde se pierden 4.000 hombres, obtiene el vasallaje de los sultanes de Tremecén, Argel y Túnez. Argel, vean, y las dificultades que hablábamos antes de las guarniciones, vean lo duro que resultaba mantener esas guarniciones. Eso es el Peñón de Argel. En definitiva, calma en el Mediterráneo occidental e Italia. Con los austrias, España se involucra de lleno en Europa. Carlos I añade a sus reinos peninsulares su herencia borgoñona y en 1520 la corona imperial. Si la primera, la herencia borgoñona, recursos y hombres aportó, el imperio hombres y dificultades trajo. Sus rivales en el imperio otomano, Selim, que una vez conquistado el sultanato mameluco de Egipto, se hace con Siria, Palestina, conquista la Meca, Medina y se proclama califa. Le sucede Solimán, se embarca en el continente, toma Budapest, en Mohacs derrota y divide Hungría, pone sitio a Viena, que Carlos le obliga a levantar. Toma Rodas en 1522, expulsando de allí a la Orden de San Juan. Se hace con Mesopotamia, expulsa de Adén a Portugal y en paz, mediante un tratado de paz con Francia, obtiene el uso de Tolón para sus fuerzas. Refuerza su armada, pone al frente a Jairedín Barbarroja, que en Preveza derrota a una superior flota hispano-véneta al mando de Andrea Doria, la flota hispano-véneta. Legislador, impulsor de la filosofía, las artes y las ciencias, poeta él mismo, dice en su poema Aurrem: el sueño me ha abandonado en tu ausencia. ¿Cómo dormir mientras mi alma sangra? Carlos I. La persistencia en mantener libertad y patrimonio. Patrimonio, Francia, intentando de nuevo hacerse con Nápoles, es derrotada en Pavía. En el continente, en el norte, Hungría, Viena, Esmalcalda, Mühlberg. Del respeto que los tercios se ganaron en esas luchas,
podemos hablar luego. En la Berbería, en el norte de África, victorias y reveses. Arús Barbarroja se hace con los sultanatos de Tremecén y Argel. Pedro Navarro se hace con los gelbes. Cede Carlos en 1523 Malta y Trípoli a la Orden de San Juan, que había sido expulsada, recordarán, de Rodas el año anterior. Barbarroja toma el Peñón de Argel. Barbarroja y los berberiscos asolan las costas del oeste de Italia, las de Levante de España y las Baleares. En auxilio del emir de Túnez, vasallo del rey de España, coloca guarniciones en Bizerta, La Goleta y Túnez. En 1549 Dragut se hace con Gelbes, con Trípoli y con Bujía. Si en los océanos los hados sonreían a las Españas, los océanos donde no se ponía el sol, en el Mediterráneo incierto parecía el porvenir. La próxima vez me quedo con el mío. Felipe II. Sus rivales en Oriente, que ya no se limitaban, como han visto con Carlos, ya con Carlos se adentraban hasta el Mediterráneo occidental, Solimán continúa sus empresas por el continente y, acrecentada su flota, intenta hacerse con Malta. Selim II obliga al emperador del Sacro Imperio, Maximiliano III, a reconocerle Moldavia y Malaquia, expulsa a Portugal del Yemen y en 1570 se embarca contra Chipre, lo que a Lepanto llevará. Felipe II, liberado de las obligaciones imperiales de su padre, pero no de las patrimoniales y religiosas, continúa con su empeño para mantener patrimonio y libertad. Ello le lleva a derrotar a Francia en San Quintín, que de nuevo intentaba hacerse con Italia, y alcanza la paz de Cateau-Cambrésis, de suma importancia en la época. Un poco más tarde estalla la guerra civil de 80 años en Flandes y en Granada la rebelión de los moriscos que don Juan de Austria sofoca. En el norte de África, Barbarroja y los berberiscos asolan de nuevo las costas de Italia, las Baleares y el Mediterráneo de la península. Para recuperar Trípoli se reúne una liga, España, Saboya, Florencia, el Papado y Malta. Diversas circunstancias la desvían a la flota de Trípoli a los gelbes, que toman y comienzan a fortificar, pero al poco Dragut los derrota haciéndose con los gelbes. 1560 marca el cenit otomano en el Mediterráneo. Situación que Chesterton así canta. Las blancas fuentes manan en los patios del sol
y el sultán de Bizancio ríe al verlas correr, y es su risa otra fuente en su rostro tan temido. En un mar que era nuestro, hoy campean sus barcos. Han desafiado a las repúblicas por los cabos de Italia, y el Adriático estrellan contra el león del mar, Venecia. Solimán les había dicho que en 1565 intenta el gran sitio de Malta. Aquí cambia el cariz. El gran sitio de Malta, donde los 6.000 caballeros de la Orden de San Juan han de soportar el ataque de los 25.000 hombres y 130 galeras del Imperio Otomano. La resistencia del fuerte de San Telmo permite a La Valette, el jefe de la orden, reforzar sus otras posiciones, y así, desde Sicilia, Álvarez de Toledo, con 9.000 hombres, desembarca y hace que los otomanos levanten el asedio. 1565, paz con Francia. Calma en Flandes, donde se endeudaba y desgastaba España. Detenido Solimán en Malta, en Europa eso, y al otro lado del Atlántico el galeón de Manila, que hace que el Pacífico sea un lago español y se inicie la primera globalización. Primera globalización que supone redes comerciales continentales, mercado financiero integrado, moneda común, que lo fue el Real de A8 español. De curso legal en los Estados Unidos hasta el 56-57, utilizado y apetecido por China, que dio lugar al símbolo del dólar y, perdónenme, permítanme señalarlo, un idioma común, que no supuso nunca en ningún lugar borrar las lenguas de los aborígenes de cada rincón de la monarquía española. ¿Se me ha notado? Perdón. No dura mucho la alegría. En 1570, jaque otomano. Selim II emprende una acción dura contra los puertos venecianos del Adriático. El sultán de Argel y Tremecén se hace con el sultanato de Túnez y en 1570 se embarca contra Chipre. Toda Italia se amedrenta. Y el Papa, agonía y perdición, alza los brazos a todas partes, implorando a los monarcas cristianos espadas para defender la cruz. La reina de Inglaterra se mira en frío espejo. De los Valois en Francia se escuchan los bostezos. De las islas del Ocaso apenas se oyen los cañones de España. El señor del Cuerno de Oro ríe, sigue riendo al sol. Versos que indican lo que se podía esperar de Inglaterra y Francia en la ocasión. En mayo de 1571, tras duros esfuerzos, se formaliza la Santa Liga, una expedición de socorro a Chipre
al mando de Andrea Doria, se retira tras la caída de Nicosia, la capital de Chipre. Chipre cae en agosto de 1572. Laten vagos tambores amortiguados por las montañas, y solo un príncipe sin corona se ha movido en un trono sin nombre. El último caballero de Europa toma las armas. Don Juan de Austria se va a la guerra. La flota de la Santa Liga, bajo el mando de don Juan de Austria, zarpa de Mesina a Corfú, y de Corfú, buscando la flota otomana, hasta el Golfo de Patras, donde la encuentra. Despliegan las flotas, con las galeazas, la flota cristiana al frente. Salta un viento del oeste que es tomado como presagio positivo, ya que facilita el despliegue cristiano. Don Juan de Austria ha tomado dos precauciones esenciales. Despeja el campo de tiro proel de sus galeras, haciendo mucho más eficiente su artillería, y embarca los tercios viejos, unos 20.000 hombres, en los buques más comprometidos. Despliegan las flotas con las galeazas, repito, al frente, que dificultarán el despliegue otomano. Se aproximan ambas, se enzarzan ambas flotas, nunca se vio batalla más confusa. Cañoneo incesante, cañonea don Juan desde el puente, pintado de matanza. El rojo corre sobre la plata y el oro. Los tercios viejos, enzarzadas las capitanas, una con la otra, pasan a la cubierta enemiga e imponen su ley. Picas, espadas, arcabuces, rompen las escotillas y abren las bodegas. Surgen los miles que bajo el mar se afanaban. Don Juan de Austria ha roto la línea de batalla. Don Juan de Austria, haciéndose con la galera otomana, la capitana otomana, se hace con el centro de la línea de combate y gana la batalla. Pierden los otomanos el 60% de sus naves y el 30% de sus hombres. Y si bien en 1572, al año siguiente, ya han repuesto sus pérdidas materiales, no así las de las gentes de mar, sobre todo, y guerra, con lo cual su amenaza pierde entidad. En su galera, Cervantes envaina la espada y ve sobre la tierra fatigada un camino de sueños en España, donde permanentemente cabalga en vano un insensato caballero flaco. Y sonríe y envaina el acero. Don Juan de Austria vuelve de la cruzada y exclama el británico Chesterton: ¡Viva España! ¡Gloria al Señor! El británico Chesterton. Sí, la más alta ocasión que vieron los siglos. Al hacer don Juan de Austria con su victoria, que el sueño de Occidente no se agostase y que sobre el azul del mar de las Españas continuase sin ponerse el sol. Y recordarlo nunca será cabalgar en vano. Damas y caballeros,
Muchísimas gracias, almirante, por este recorrido de 100 años, ¿no? prácticamente de historia. A punto ya de la incorporación de Portugal a la monarquía hispánica. Estamos acabando, pero yo no sé si alguien del público quiere tomar la palabra, hacer alguna pregunta, al almirante. Este es el momento. A mí me ha llamado la atención, almirante, cuando ha comentado que la leyenda negra comenzó en Italia, sí, más que en, digamos, en los Países Bajos, ¿no? En Holanda, que es un poco lo más conocido. Quizás, no sé si nos podría comentar algo al respecto, ¿no? Porque quizás menos conocido, ¿no? Que la leyenda negra empezara ahí abajo. Les podría remitir a Rocabarea, pero también la leyenda negra la han tenido todos los imperios que en el mundo han sido. El imperio romano, el imperio macedónico, todos por aquellos, la leyenda, lo que pasa es que el nombre de leyenda negra se ha puesto en pie a nuestras espaldas una vez luteranos, anglicanos, calvinistas y gentes de diversas naciones del norte de América, cuando nosotros éramos, como dice Hipólito Tainé, de 1500 a 1700, la mayor expresión o la más honrosa expresión de la naturaleza humana, lo pusieron en pie para combatirnos y para apaciguar lo que podría suponer nuestra grandeza para el resto de las naciones. Pero ya en Italia empezó, léase el Don Juan, alguna vez que hay párrafos despectivos para lo español, y es lógico, estamos en la misma situación, y sobre todo en el caso de Italia habían sido el mayor imperio del mundo hasta el momento, y además un imperio inclusivo, si se quiere, muy parecido a lo que fuimos nosotros luego en las Américas, es decir, llevaban su civilización pero no borraban lo que había detrás. Orgullosos podían estar como imperio romano, pero al final llega, anda, este es más que yo, ya, pero tiene el bigote caído, o resulta que las botas no están brillantes, pequeñas cosucas que empezó ahí la leyenda negra. Pero tiene usted razón, la leyenda negra la ponen a partir de 1517 en todo el norte y más allá de España, de Europa, y aún en algunos rincones de hoy se nota la leyenda negra. Permítanme una pequeña... Uy, no, me metí en camisas de 11 varas con el lenguaje. Aceptamos que se diga Latinoamérica. ¿Por qué? Caramba, si es Iberoamérica o Hispanoamérica. Perdone, no sé, detrás de ti tienes a alguien que puede decirlo mejor. Algunas veces a mí me han dicho, es que es así como se llaman. Bien, no importa. Perdón. No estoy de acuerdo. Bien, es una digresión que he hecho yo ahora, porque debe ser que ayer me tomé una copa de más y aún me dura hoy. Con Latinoamérica, ¿no? ¿Que prefieres Latinoamérica? No, Iberoamérica. Ah, bien, ya digo. Es lo que estoy diciendo, Iberoamérica. Y si dices Hispanoamérica, excluyes a Brasil. Y como no queremos excluir a Brasil, somos hermanos y fuimos una misma corona durante algún tiempo, es decir, Iberoamérica, pues claro que sí. ¿Qué llevas a decir a un galio de pro como soy yo acerca de Iberoamérica? Pues claro, a que doy un puñetazo. Perdón. Fue una lástima el resultado de la batalla de Toro, porque si hubieran ganado los otros, ahora mismo la península ibérica sería un solo país. Sí, ¿tú crees que Aragón habría cedido porque no estaba? Perdón, no, eso es elucubración y yo creo que te equivocas de medio a medio por la cuestión particular por la herencia particular de ambas señoras, Juana la Beltraneja, Isabel de Castilla, y Aragón no se iba a dejar
Sí, de Aragón se dice que en aquellos tiempos Aragón no cabía en Aragón. Lo habrás oído muchas veces y se llegó a expandir hasta Constantinopla, los almogávares y demás. Venganza catalana, decían en Bizancio en algún momento. No iba a unirse, pero esto es alguien, habla un profano del todo. Eso que dices tú, fue una pena que el prior de Ocrato ganase en su momento con el apoyo británico, por cierto. Eso sí fue una pena, pero lo otro, dejémoslo como está, por favor. Perdón. Adelante, por favor. Sí, vamos a darle el micrófono para que se escuche mejor. Muchas gracias. Gracias. La conferencia... Muchas gracias, la conferencia ha sido magnífica y nos ha tenido a todos encandilados. La cuestión de la leyenda negra de Italia, vamos a poner quizás un no, por una razón. Nápoles y Palermo, Sicilia y el sur de Italia todavía añoran la españolidad, la aragonidad o aragonesidad de sus territorios y sus instituciones. Estamos aquí delante del mejor de los cuatro, tengo entendidos, exactamente, retrato de Carlos III. De Italia nos ha venido y nos fue, pues, algo definitivo, modernidad. Y nos llegó de Italia, no le quepa la menor duda, y en la actualidad siguen siendo con criterio todavía español. La última gran noticia que puedo dar aquí es que la visita de sus majestades los reyes Juan Carlos y doña Sofía a Palermo, se volcó toda la ciudad, hicieron fiesta nacional siciliana con motivo de la visita de los reyes de España en Palermo, estoy hablando de 1998, y además pensando que eso era lo anterior que habían perdido. Gracias. Comparto su punto de vista y le agradezco que me haya hecho reflexionar, porque mi intención no era poner, claro, me equivoqué con el tamaño de la letra, la leyenda negra en Italia con el mismo, al mismo nivel que la leyenda negra posterior. Me ha hecho reflexionar y lo cambiaré si alguien se atreve alguna vez a pedirme que esto repita. Le sugiero un título para eso, que así se dice además, el avispero de Italia. Para nosotros fue un avispero, en efecto. Bien, puede ser. Reflexionaré a ver qué palabra se me ocurre para colocar aquí, porque ya les he dicho que no era al mismo nivel esa leyenda negra. Esa leyenda, que luego se llamó negra, no era leyenda negra en Italia, era la crítica y el decir, bueno, en fin, ponerlos al otro lado. Y repito, en el Don Juan se ve alguna cosuca de ese tamaño, y es lo mismo que le sucede a los que son superados por otro al lado, sintiéndose iguales, porque efectivamente, como usted dice, y habrá notado que he dicho que toda Occidente y esencialmente España, herencia judeo-cristiana y grecolatina. Por tanto, pero le agradezco el asunto porque reconsideraré el cómo exponer esa crítica italiana aquí para que no quede a la misma altura. Gracias. Tengo entendido que en la Cerdeña profunda, en el centro de Cerdeña, se habla todavía catalán. He oído yo eso. También lo he oído yo, pero no sé. Un poco en Alguero, en Alguero un poco, yo he estado varios años allí, en Alguero un poco, pero poco. No obstante, hay una vitalidad institucional que pretende ser efectivamente una extensión de lo que fue Mallorca. Almirante, ¿alguna pincelada más, por favor, de esa utilización
del puerto de Toulon por la Armada Otomana? No fue una utilización masiva para que de allí pudiesen salir flotas otomanas, pero era un punto logístico importante para los otomanos. Quiero recordar que arriba las corrientes, como eran en la parte alta, por ende las corrientes obligaban a tomar puertos de sostén, y el hecho de que tuviese oportunidad, posibilidad de recalar allí la flota otomana ya suponía un grave inconveniente para las decisiones. Recordarás que gran parte de los refuerzos iban Barcelona, Cartagena, a Génova, con Tolón al flanco. No fue, hasta donde yo he podido leer, una utilización flagrante de grandes flotas allí. Con la amenaza basta, que como bien sabes es vital en la mar, donde no sabes lo que hay al otro lado del horizonte, el temer una inclusión por la banda norte te hace reforzar, gastar más de lo que gastas e ir con muchas más precauciones. Gracias. Buenas tardes, una pregunta rápida. Primero, enhorabuena, almirante, por la presentación muy completa, me ha encantado. Nos ha explicado claramente cómo fue Juan de Austria hasta Lepanto, ha diferenciado muy bien el volumen de naves y tropas de cada bando, pero yo le quería preguntar, ¿la batalla naval cuánto vino a durar aproximadamente? Gracias. No lo recuerdo, perdóneme, fue una jornada nada más. Hubo otras que duraron más de una jornada, pero adiós. Me lo apuntaré la próxima vez pero fue una jornada relativamente corta. Hubo sus prolongaciones después, ya que parte de la flota otomana escapó por el sur, pese a que don Álvaro de Bazán la persiguió y hubo un poquitín más de acción. Pero horas serían. Advierta que ese tipo de batallas implicaban mucho desgaste físico de los participantes. Era entrar y relativamente rápida solución, ya que una vez tomada la cubierta del enemigo, que costaba tomarla, ya que por su popa las otras galeras amigas le reforzaban, era una batalla terrestre, pero a sangre y fuego, a vida o muerte. No podía durar, por la física de los cuerpos, mucho. Hoy estoy aprendiendo mucho. Apuntaré ese dato para la siguiente, si es que alguien se atreve. Ha hablado de Álvaro de Bazán. Es la estatua que tenemos en la Plaza de la Villa, justo a la salida de la calle El Codo, es don Álvaro de Bazán. Así es. Hola. Señor almirante, tengo que agradecer su excelente exposición, que echa luz sobre casi 300 años de historia. Quería decir que, aparte de la leyenda negra que llega a América, la obra de España ha sido extraordinaria. No solamente en cuanto a la cantidad de hospitales que sembró, sino de las 27 universidades que sembró en América. Soy de Argentina, la de Córdoba es la número 4, en 1613, junto con el primer colegio de mujeres. Así que hay otras civilizaciones que han ido y han usufructuado de donde han llegado, pero España sembró cultura y civilización, y junto con el idioma trajo la fe y la filosofía griega. Así que muchas gracias. Aquí yo me permito recordar, tuvimos precisamente en esta misma mesa, justo antes del verano, creo recordar, ¿verdad?, al Marcelo Gullo.
Y nosotros estamos trabajando intensificando dos conceptos y remarcar muy bien la diferencia entre esos dos conceptos. Los dos conceptos son los siguientes: imperialidad e imperialismo, porque no todos los imperios tienen que ser malos de por sí. Hay imperios que no han sido malos, ¿no? Aunque la palabra imperio suena obviamente al mal absoluto, sin embargo no tiene por qué ser así. Entonces estamos trabajando, tanto desde esta institución como desde la Academia de la Diplomacia, intensamente, en la diferenciación de esos dos conceptos. El concepto imperialidad, que es cuando una nación ha llevado una cultura, ha llevado una fe, ha llevado una educación, ha llevado algo quizás muy difícil de entender, especialmente en aquellos tiempos, como es la mezcla de razas. Algo único. Eso es lo que podemos considerar imperialidad. Y luego está el imperialismo, que eso es la parte negativa, efectivamente, que tienen los imperios, que es cuando las naciones van a otros lugares, básicamente por asuntos militares principalmente, y en el que no hay integración, en el que no hay, por supuesto, mezcla de razas de ningún tipo, no hay educación, ¿no? Es obvio que todos estamos pensando en quién, ¿no? Y es en fin, los países más protestantes en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que recordar que en 1504 puede ser, ya se publican leyes en España, por supuesto prohibiendo la esclavitud y considerando a los indios seres humanos. Creo que hay estados de Estados Unidos que los años 60, estamos hablando 400 y pico años después, los años 60 todavía no consideraban a los indios seres humanos. Y además por los estatutos de las fundaciones de esos estados, ¿no? Bueno, por lo tanto, el remarcar esto, que estamos trabajando intensamente en eso, para diferenciar entre lo que es imperialismo y imperialidad, porque no todos los imperios, hoy en día quizás es políticamente incorrecto decir eso, pero no todos los imperios tienen por qué haber sido malos de por sí, ¿no? ¿Más intervenciones? Pues para acabar, almirante, yo simplemente una breve reflexión suya, ya como punto final. ¿Qué hubiera pasado si Lepanto se pierde esa batalla, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿son los países afectados por el área geográfica de donde estaba, del propio la batalla de Lepanto, son conscientes de, en fin, que gracias a principalmente España, por supuesto también a Venecia y la Liga Santa, pero principalmente España, hoy en día ha podido cambiar o cambió el mundo? Son esos países, Grecia, Bulgaria, etc., son conscientes de la importancia de la batalla de Lepanto, como lo somos nosotros, ¿no?, que hablamos mucho de la batalla de Lepanto. Probablemente esa pregunta respondería mejor un diplomático que un marino. No, yo lo que me da la impresión que no, y quizá, perdónenme si mi lenguaje gallego hace parecer que no voy a las cosas, pero si recuerdan, en una de las transparencias preguntaba: ¿tiene futuro Occidente todavía? Y es porque tengo para mí que lo que sucedió en Lepanto ha quedado arrinconado a una parte, o se pone Lepanto como Waterloo para Napoleón, que se acabó no tiene parangón posible esa derrota en Lepanto, como cualquiera de las otras, o la que usted quiera de la Segunda Guerra o Primera Guerra Mundial, que era entre iguales, y lo único que se dilucidaba era una autocracia mayor o menor. En este caso era bien diferente. Una autocracia, una uniformidad. Ojo, habrá visto que en el Imperio Otomano primaba, potenciaba la meritocracia, no la ética del trabajo. La ética de servicio, las críticas podrían ser, vaya usted, ¿cómo? Y esto es una camisa de 12 varas casi,
Solo en Europa podía haber llegado Lutero a predicar la Reforma. En el Imperio Otomano habría pasado a mejor vida. Sí, y eso tiene sus pros y sus contras. Pues claro, el individuo tiene sus ventajas y va evolucionando para mejor. A veces no va para mejor, pero el conjunto hace que la evolución humana vaya en positivo, imprescindible, evolucionar. Quizá en el otro lado no, y perdóneme que me he excedido, no sé si son conscientes hoy de lo que aquello supuso. Es más, en algunos momentos se reprochó a España no haber obtenido frutos de aquella victoria, sin considerar que era una victoria naval, pero caramba, Bizancio era inexpugnable. Allí en medio no se podía meter nuestra flota con, yo que sé, 30.000 hombres para pelear contra los 100.000 atrincherados en sus rincones. Pues se reprochó a don Juan de Austria y demás el no haber ido a tomar Bizancio. Bien, su pregunta tiene respuesta en el ámbito diplomático más que en el de este dicharachero hombre de mar y guerra. Pues muchísimas gracias. Este mes les informo que esta institución va a estar llena de actividades. A la salida tiene en la mesita está la publicación mensual con todas las actividades que va a haber este mes. Y acercándose la Navidad, además va a haber prácticamente una semana entera de actividades con música. Que yo recuerde, porque además lo organizamos nosotros, el 13 de diciembre organizamos un evento que se llama Ópera y Diplomacia, con música en directo, con cantantes de la Fundación Operística de Navarra que interpretarán selecciones de óperas, y se explicará cada extracto de ópera que canten su relación con el mundo de la diplomacia. Será el 13 de diciembre, pero el día antes y los días después de esa misma semana también a las 7 de la tarde hay aquí diferentes actividades con música. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos, al capitán de navío por acompañarnos y al almirante, muchísimas gracias, y ha sido un placer tener aquí. Gracias. Y a continuación tenemos que otorgarle al almirante un recuerdo del día de hoy. Tendrá un lugar preferente. Gracias. Esto lo marcado queda más. Sí. No es una metopa.